Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar un nuevo jueves para poder... Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Permítame. Amén. Es una bendición poder estar un nuevo jueves para seguir aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a esta hora, porque una vez más nos permite, Señor, poder estar en tu casa. Queremos pedirte por las peticiones que hay en medio de tu pueblo, por la salud de nuestro hermano Jesús Gómez, que tú sigas haciendo la obra, por la sanidad completa en Lía González, Señor, por nuestra hermana Marina de Aguilar, Padre, por cada una de aquellas personas que, Señor, están enfermos o en necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano de salud por las peticiones especiales que hay en medio de tu pueblo, por aquellas hermanas que han pasado sus peticiones especiales. Señor, por aquellas necesidades. Señor, por aquellas dolencias, muchas veces podemos sentir hasta soledad. Padre, te queremos pedir por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, Padre, por el pastor Don, su esposa y la congregación, de que tú los bendigas. Señor, asimismo quiero pedirte por cada uno de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes de Misión Cristiana Judá, que tú los guardes, que tú los cubras, que tú los bendigas. Que tu amor y tu misericordia, Señor, no se aparte de sus vidas. Gracias porque hasta el día de hoy tú eres, has sido y serás fiel. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, eh, hoy vamos a comenzar. eh, Hoy vamos a comenzar estudiando o aprendiendo del libro de Samuel. Recuerde que estamos viendo este día jueves los libros históricos, aprendiendo, conociendo un poco más y entendiendo un poco más de la palabra. Mire, es necesario comprender, conocer algunos detalles, porque muchas veces nosotros oímos alguna enseñanza o alguna prédica en nuestra iglesia y muchas veces no tenemos el contexto para poder entender algunas situaciones que se han dado. Entonces, vamos a leer capítulo 1 del primer libro de Samuel y vamos a leer del 1 al 20, que es sobre el nacimiento de Samuel, para ir entendiendo. Hoy no vamos a tocar más. Eso sí, déjenme decirle, vamos a ir avanzando en los capítulos. De hecho, Samuel tiene 31 capítulos, pero para que usted tenga una idea, el próximo jueves vamos a desarrollar o vamos a aprender del capítulo 1, si el Señor permite, ¿verdad? Del capítulo 1 al capítulo 7. No voy a leer los 7 capítulos. Le invito a que usted los lea para que el siguiente jueves usted ya tenga una base para poder ir comprendiendo. Dice, primer libro de Samuel 1:1, hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Entonces, ¿de dónde era Samuel? Era Efrateo. Y aquí estamos viendo toda la ascendencia. Y él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Amén. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Recuerde que Silo es donde estaba el tabernáculo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegó el día en que Elcana ofreció sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos.
y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Aquí está diciendo de que se había vuelto, el Cana tenía a Ana, no pudo darle hijos, entonces toma otra mujer que es Penina y ella sí tiene y se volvió una rival. 8. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, es decir, ya no sigas bebiendo, deja que te pase el efecto. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. Entonces, esto es lo que vamos a leer hoy. ¿Por qué razón? Porque vamos a desarrollar los otros días. El primer libro de Samuel forma un solo tomo con el segundo libro de Samuel en el canon hebreo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que está considerado como un solo libro y se encuentra en la segunda sección en la Biblia hebrea. Recuerde, la Biblia hebrea no es igual que la Biblia que nosotros ocupamos, porque para ellos los libros del Nuevo Testamento no son válidos. Pero bueno, eso es otra cosa. Y si no estoy mal, no quiero decir algo y equivocarme, pero si no estoy mal aún, puede ser que cambie en el orden. Pero en esta sección de los libros de historia, comienzan con Josué. Amén. Siguen con jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores en un solo libro. Amén. Los 12 profetas menores en un solo libro. Ahora, la versión griega, que se conoce como la Septuaginta, amén, la versión griega, cuando usted oiga la Septuaginta, usted sabe que están hablando de la versión griega. Figura como primero Reyes, porque, o el primero de Reyes, repito, en la Septuaginta, el libro lo que nosotros conocemos como primer libro de Samuel, aparece como primero de Reyes. ¿Por qué razón? Porque fíjese que en esta versión, los dos libros que nosotros conocemos de Samuel y los dos libros de Reyes
En esta versión aparecen como primero, segundo, tercero y cuarto libro de Reyes o de los reinos. El nombre de primero de Samuel cabe bien para este libro por cuanto Samuel es el personaje principal de su historia. Aunque en el libro segundo de Samuel, sin embargo, no tiene que ver con Samuel. Amén, no tiene nada que ver. Pero la relación íntima entre Samuel y David resulta en que los dos libros se llamen de Samuel. Entonces, estos libros describen la obra de Samuel en favor de Israel y subrayan esa tremenda influencia que él, Samuel, ejercía o ejerció no solo sobre Saúl, sino también sobre David. Entonces, la división de primero y segundo de Samuel en nuestra Biblia fue inspirada por la división hecha en la Septuaginta, la versión griega. Ahora, hablando del autor, el autor de este primer libro de Samuel fue indudablemente Samuel mismo. De eso no vamos a tener duda. Por lo menos hasta su muerte, que es en el capítulo 25. Y hay una antigua tradición entre los judíos que asigna a Samuel esta escritura. Además, podemos ver en primero de Crónicas 29:29 que Samuel mantenía crónicas de David. Menciona a los profetas Natán y Gad como otros que contribuían a estas crónicas y es posible que ellos terminaron lo que Samuel había comenzado. Hay una creencia de que ellos lo terminaron. Ahora, fíjese que en primer libro de Samuel 10:25 se nos dice específicamente que Samuel escribió un libro de las leyes del reino. Los que terminaron el libro, amén, porque si Samuel muere en el capítulo 25 del primer libro, quien termina los 6 capítulos restantes y quien termina el segundo libro. Entonces, los que terminaron el libro hubieran podido sacar también datos de otros libros como lo podemos ver allá en segundo de Samuel 1:18. Amén. Samuel 1:18. ¿Como cuál? Como el libro de Jacer. Fíjese que segundo de Samuel 1:18 dice, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Entonces puede ser que ellos hayan tomado de ahí parte para poder terminar el libro. Ahora, la frase hasta el día de hoy ocurre 7 veces en los dos libros. Lo vamos a ver. Está en el 5:5, 6:18. 27:6, 30:25 y en el segundo libro, en el 4:3, 6:8 y 18:18. Y nos da la impresión de que la edición final se hizo unos años después de los hechos. Es decir, que el libro fue terminado después. Ahora, en primero de Samuel 27:6 se comenta que Siclac pertenecía a los reyes de Judá, cosa que da a entender que la redacción fue de un periodo de un poco más tarde. ¿Por qué razón? Porque el libro de Samuel es la introducción a la monarquía. El libro de Samuel habla de la introducción a la monarquía. Samuel es el último juez y es el que unge a Saúl como el primer rey y después unge a David como el segundo rey. Entonces, el reino se divide hasta después de Salomón. Entonces, por eso es que se cree que la redacción fue un poco más tarde. Amén. Ahora, hablando de la teoría documental, fíjese que algunos comentaristas mantienen lo que se llama teoría documental en cuanto al origen de primero de Samuel. ¿Qué tiene que ver esto de teoría documental? Bueno, argumentan que hay dos o más fuentes principales responsables
por esta escritura. Fíjese que algunos le abrevian como J, por Jehová, que supuestamente pertenecería a un autor del siglo X antes de Cristo. Otra se abrevia por por Elohim, que dicen que pertenece al siglo VIII. Otros asignan partes del primer libro de Samuel a otras épocas y fuentes. Y estas teorías niegan que Samuel haya sido el autor del libro, lo cual pues no es lo que creemos, ¿verdad? ¿Sí? No creemos en esto. Hay una persona que se llamó Merrill Unger y él escribió un libro que se llama una guía introductoria al Antiguo Testamento. Y dice él que la evidencia de la unidad del libro apoya el argumento de que sea el producto de un solo autor. Amén. Entonces se discierne aquí que hubo un plan que consistentemente corre por todo el libro y progresa ordenadamente en la narración. Ahora, estoy tocando algunos puntos con respecto a quién fue el que lo escribió, cómo lo escribió, etcétera, pero la palabra misma nos dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Entonces, eso es lo que a nosotros nos debe de quedar tranquilos. Entonces, afirmamos entonces que Samuel habrá sido el autor del libro y que probablemente Natán y Gad lo terminaron de editar. Aún la edición final data de la época de David o poco después de su muerte a más tardar. Ahora, ¿qué lugar tiene este libro en el canon? Que este libro haya sido parte del canon de las escrituras inspiradas por Dios, nunca se ha dudado, nunca se ha puesto en una tela de juicio. ¿Por qué? Porque siempre ha formado parte de las escrituras del Antiguo Testamento. Amén. Denominadas por el Nuevo Testamento como las palabras de Dios, lo que dice Romanos 3:2, o las escrituras, según Mateo 21:42, denominadas en el Nuevo Testamento como las palabras de Dios, Romanos 3:2, las escrituras, Mateo 21:42 y las sagradas escrituras en 2 Timoteo 3:15. Ahora, el libro de Samuel no es muy citado en el Nuevo Testamento, pero no es de dudar, no por eso vamos a dudar de una autenticidad. Hay una sola cita que es Hechos 13:22 referente a David. Pero, pero hay dos claras alusiones. Una en Mateo 12:3, ¿sí? Y 4, que es referente a David, y la otra es en Hechos 13:21, referente a Saúl. Entonces, ¿de dónde el escritor tanto de Mateo, el escritor Mateo, como Lucas en Hechos, de dónde habrán sacado las referencias de David y de Saúl, si no habrá sido por el libro? Además, hay una posible alusión a primero de Samuel 15:29 en Tito 1:2, puesto que el libro de Samuel no es más que historia. Amén. No nos sorprende que se cita poco en el Nuevo Testamento, pero las citas y alusiones son de consecuencia. Incluso Jeremías hace referencia a Samuel en Jeremías 15:1 como hombre de poderosa oración y de gran influencia con Dios. Amén. Efectivamente, Samuel es un hombre de oración y el versículo clave en el libro de Samuel es: en cuanto a mí, lejos esté de mí pecar contra Jehová, dejando de rogar por vosotros. Esto es en Samuel 12:23. Entonces la oración tiene un énfasis importante en el libro. Amén. Ahora, podemos hablar del contenido y del contexto histórico. Amén. El primer libro de Samuel comienza con el nacimiento de Samuel, como leímos
del capítulo 1, del versículo 1 al 20, en el año 1115 antes de Cristo y termina con la muerte de Saúl cerca del 1010 antes de Cristo. Así que todo el libro cubre un periodo de aproximadamente 100 años. Amén. Entonces, mire qué importante es esto, porque comienza con el nacimiento, el primer libro de Samuel, comienza con el nacimiento de Samuel y termina con la muerte de Saúl, aproximadamente 100 años. Sumamente importante para revelar el desarrollo del plan divino de la redención. ¿Por qué? En este libro se ven por primera vez al profeta, al sacerdote y al rey todos juntos. Y el libro traza su texto de la transición de la teocracia. ¿Qué es la teocracia? Es el gobierno de Dios. ¿Qué había en Israel? Una teocracia. Era Dios quien mandaba, era Dios quien ponía jueces, etc. Y entonces hay una transición de la teocracia a la monarquía. Ahora, fíjese que Samuel es el último de los jueces. Nosotros hace como un mes terminamos de estudiar los jueces, ¿verdad? Pero Samuel es el último de los jueces. Esto lo dice Hechos 13:20. Hechos 13:20. Dice, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces, Samuel es el último de los jueces y el primero de los grandes profetas. Entonces, Samuel fue sacerdote, juez y profeta. Tenemos que darnos cuenta que Samuel, por ser juez, es también contemporáneo de Jefté. Mire, qué importante es esto, ¿verdad? De los jueces Ibsam, Elom y Abdom, que están allá en Jueces 12. Pero más importante es que sea contemporáneo de Sansón, que tenía tanto que ver con los filisteos. Entonces, desde luego Samuel sobrevivió a todos los demás jueces, siendo el último de ellos. Recuerde que muchas veces el Señor levantó un juez en una región de Israel. No llegó a ser el juez en todo Israel, sino que era por secciones. Amén. Ahora, Saúl es el primer rey de Israel. Y en el primer libro de Samuel se introduce también a David, que es el nombre más mencionado en toda la Biblia. Fíjese que se han contado unas 1118 veces en la Biblia donde se menciona a David, mucho más de lo que se menciona a Moisés. David permanece como el personaje más notable en la historia del Antiguo Testamento, porque no hay otro que represente tan típicamente a Cristo. Y su historia está estrechamente ligada con los salmos y los profetas, que los judíos se referían al gran libertador venidero como el Hijo de David, término y relación reconocido por Jesús y luego por medio de Juan en el Apocalipsis. Amén. David es el hombre conforme al corazón de Dios, cuyo trono sería firmado para siempre en la persona del Señor Jesús. Ahora, ¿qué más podemos entender en la parte histórica? Fíjese que en el momento de nacer Samuel, se iba imponiendo como imperio el reino de Asiria. Esto es lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Tiglat-Pileser I, tras numerosas victorias, impuso su dominación al resto de Asia Occidental y de Egipto. ¿Qué más? Egipto se veía en un estado de declinación que continuaba bajo el mando de los faraones Ramsés III y IV. ¿Qué más en el momento de nacer de Samuel? Bueno, los fenicios eran los grandes comerciantes del mundo y cerca del año 1100 antes de Cristo
salió su famoso alfabeto de 22 letras, que es muy similar al que nosotros ocupamos. Grecia se encontraba en sus constantes guerras. Fíjese que encontraba este dato y lo quise, ¿cómo se llama? Lo quise dejar porque fíjese que, ¿quién no ha oído? Bueno, eh, en mi país, muchas veces nos hacían leer algunas obras como la Ilíada y la Odisea de Homero. Y en este tiempo, fíjese que Homero escribió estas famosas obras. Imagínense, mire desde cuándo, del año 1100 antes de Cristo. Estamos hablando aproximadamente 3000, 3.324 años, aproximadamente por ahí. Y para este tiempo de Samuel faltaban todavía 400 años para que se fundara la ciudad de Roma en Italia. Es decir, es para poder entender lo que estaba sucediendo en este momento. Muchas veces cuando leemos el libro de Samuel, desconocemos ciertas cosas en cuestión de historia para saber qué estaba pasando. Fíjense que al norte de Israel estaba el gran imperio eteo, que lo menciona Josué en el capítulo 1:4. 1:4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces, fíjese que en este tiempo estaba sufriendo un colapso, aunque siguió existiendo por unos siglos después, como lo menciona el libro de Reyes, primer libro de Reyes 10:29. Se mencionan unas 40 veces en la Biblia y algunos han sugerido que dejaron su influencia en los hebreos, estos eteos, particularmente en la arquitectura y construcción con piedra y madera. Y fíjese que hay algo muy importante. Allá, lejos del Medio Oriente, estaba comenzando la dinastía Cheu en China, que resultó ser la dinastía más larga de su historia. Entonces, si alguna vez usted oye de alguno de estos ciudades o eventos o situaciones, usted diga, Samuel nació contemporáneo a esto. ¿Qué más? La India, como la conocemos hoy, estaba también recién comenzando con la invasión de los arios para vencer a los dacios e iniciar el período védico. Solo Israel, ¿qué quiero decir con esto? Que solo Israel entre todas las naciones tenía la conciencia del único y verdadero Dios que la apacentaba conforme a la integridad de su corazón, como lo dice el Salmo 78:72. Las demás naciones tenían sus dioses y todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Salmo 96:5. Y aquí está la diferencia, que la historia detallada en 1 de Samuel no es meramente la historia de Israel, sino del único y verdadero Dios obrando en y a través de Israel. ¿Quién es el importante en la historia? El Señor. Porque mire, generación va y generación viene, no hay ninguno, y el Señor es el que permanece para siempre. Ahora, el primer libro de Samuel comienza en el monte Efraín y termina debajo de un árbol en Jabes de Galaad. Comienza con una oración, la de Ana, y termina con ayunos de duelo. Amén. Con la muerte de Saúl, ¿verdad? Entonces, de hecho, fíjese que hay algo que llama mucho la atención, que hay bastante llanto que se caracteriza en esta historia, en este libro. Por lo menos una docena de veces dice el texto que alguien lamenta o llora o derrama lágrimas. Y podemos tomarlo como una continuación de los tiempos de los jueces y de Boquín, que quiere decir los que lloran. Jueces 2:1. Comienza primero de Samuel
con los filisteos, dominando la vida de Israel, y termina igual. Mire qué importante entender esto, ¿verdad? Lo que dominaban los filisteos y que a pesar de todo el tiempo que pasó, seguían estando allí. Lo complicado que era Israel, lo complicado que es nuestra vida espiritual con el pecado, ¿verdad? Porque muchas veces el pecado nos domina y pasan 1, 5, 10, 15, 20 años y seguimos igual, siendo dominados por el pecado. Es bien importante entender esto. Ahora, ¿qué nos enseña Samuel o el libro de Samuel? Nos enseña que el cambio de gobierno, porque ¿qué vamos a ver en esto? Vemos el inicio de la monarquía. Israel quería reyes como las demás naciones. Samuel era el último juez y viene Samuel y cuando le piden rey, viene Samuel y le dice al Señor, Señor, ya no me quieren. Y fíjese qué interesante esto. Fíjese que el Señor le dice a Samuel, Samuel, no te desprecian a ti, me desprecian a mí. ¿Por qué razón? Porque soy yo el que te ha puesto a ti. Y soy yo el que ha puesto a todos los demás jueces. Soy yo el que puse a Josué y yo soy el que puse a Moisés. Entonces, hubo un cambio de gobierno. Y fíjese que el cambio de gobierno no resultó en mejorías. Un cambio de gobierno no resulta necesariamente en mejorías. ¿Qué quiero decir con esto? Que Israel dijo, queremos rey, queremos tener un rey porque todos tienen rey. Estaban en una teocracia. El Señor les había dado su ley. La ley no era de los hombres. Les había dado un sacerdocio. Les había dado cómo tenían que dentro de la ley, ¿verdad? Cómo tenían que hacer sus sacrificios, etcétera. Les dio todo. No tenían ellos necesidad de buscar. Y muchas veces buscamos al hombre para poder cambiar lo que Dios ha puesto. ¿Por qué? Porque después podía tal vez un rey suprimir o querer cambiar una ley. ¿Cómo cuál? Como los malos reyes que dice la historia y que vamos a mencionar algunos de ellos en los cuales pecaron y llevaron al pueblo al pecado. Entonces, ¿qué quería el pueblo? Tener un libertinaje. Quería que se les concediera. ¿Por qué? Porque si el rey lo permitía, no había ningún problema. Le estaban dando cuentas a un hombre y no le estaban dando cuenta a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vale? Es un cambio del corazón. Fíjese que las naciones, y estoy hablando en general, precisan de un cambio que solamente el Rey de la Gloria, que solamente el Señor puede efectuar en cada pueblo. Por eso ya vemos en uno de los profetas, ahorita se me ha ido, donde dice, si se humillare mi pueblo, amén, si se humillare mi pueblo, en segundo de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué querían ellos? Un cambio de gobierno, pasar de la teocracia a la monarquía. Amén. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Se levantó una barrera perpetua que llevó a la desobediencia, aún más de la desobediencia que ellos tenían. Y fíjense que el mensaje del libro queda claro en 1 de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, oiga, primer libro de Samuel 15:22, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca
a las palabras de Jehová. Y oiga lo que termina, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ese es el mensaje del libro de Samuel. Si pudiéramos tomar un mensaje y decir, este es el mensaje, sería que el obedecer es mejor que cualquier cosa. ¿Qué quería Israel? ¿Por qué querían rey? Porque ellos sabían que con un rey era más fácil hacer ciertas cosas. Otro punto que nos habla el libro de Samuel y es del tabernáculo de reunión. Y es un objeto de atención en este libro, pero especialmente el arca se destaca como símbolo que no puede reemplazar la realidad o confundirse con la existencia efectiva. ¿Por qué razón? Porque hay un peligro en distorsionar el concepto de Dios por limitarse a un solo lugar y servirle indolentemente. Dios quiere misericordia más que sacrificios y conocimiento de sí mismo más que holocausto. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros hagamos misericordia más que otras acciones y otras cosas con los demás. Y quiere que le conozcamos más que aquellos holocaustos o sacrificios que hagamos. El libro comienza con el tabernáculo bien ubicado en Silo y el arca guardada en el lugar santísimo. Termina con el tabernáculo destruido y el arca guardada en casa de un levita en una tierra lejana. Dios priva a su pueblo rebelde de las indicaciones de su presencia entre ellos. Estamos hablando del primer libro de Samuel, ¿verdad? Porque hay una posibilidad de que yo haga una introducción del segundo libro para poder entender un poco más. El primer libro de Samuel, además de ser una importante historia del periodo de transición en Israel, registra la seriedad del pecado, vista en sus consecuencias. Registra el pecado más la consecuencia. Si uno de ellos es Saúl, cuando él se adelantó a hacer lo que no tenía que hacer. Y le dice a Samuel, Samuel le dice, ¿qué has hecho? Y dice, es que se me iba el pueblo. Y entonces ofrecí los holocaustos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Ha sido desechado. Y tu reino va a llegar hasta aquí y se va a levantar a otro. Es decir, tu hijo ya no va a ser rey. Ahora, registra las bendiciones que vienen con la sumisión a la voluntad de Dios. Demuestra que Dios libra a los que le aman y confían en Él. Y en este libro de Samuel hay una función relacionada con la nación hebrea, ¿verdad? Pero todavía más trascendente porque prepara el lugar para Cristo. Fíjese que Romanos 15:4 dice, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Y para terminar, Saúl es el personaje que más ejemplifica las tristes consecuencias del pecado. El pueblo se lo pidió de Samuel dando como excusa. El pueblo le pidió rey a Samuel. ¿Y cuál fue la excusa? Es que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Eso está en 1 Samuel 8:5. Al adelantarse a hacer los sacrificios que no le pertenecían, Saúl se disculpó con la excusa. Cuando vi que el pueblo se me dispersaba y tú no venías, ¿sí? Eso está en 1 Samuel 13:11. ¿Qué otra cosa? Al no destruir a todos los amalecitas con sus bienes, se justifica otra vez con la excusa. Temía al pueblo y accedía a su voz. Esto está en el 15:24. Entonces, el primer libro de Samuel nos enseña que disculparnos del pecado no sirve. ¿Qué sirve? Arrepentirnos de él y abandonarlo. Y entonces es algo beneficioso
poder comparar a Saúl del Antiguo Testamento con Saulo del Nuevo Testamento. Vamos a hacer una pequeña comparación y con esto vamos a terminar. Vamos a comparar a Saúl y a Saulo. El primero comenzó bien y terminó mal. El segundo comenzó mal y terminó bien. El primero llevaba una vida egocéntrica. El segundo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. El primero dijo de su conducta, he aquí, he actuado neciamente. El segundo al final de su vida dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Entonces, que lo que vamos a aprender de los libros o del libro de Samuel, uniéndolos, sea, hermanos, para entender de que no sirve de nada disculparnos por el pecado. Hay consecuencias tristes. También poder entender de que la única manera de vivir bien es bajo una teocracia. Nada más. Bajo una teocracia. La teocracia nos manda a respetar las autoridades. La teocracia no significa Dios es mi rey y solo a él escucho. No, 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 no. La teocracia nos manda a respetar a las autoridades. Esas autoridades que han sido puestas por democracia. Amén. La teocracia nunca nos va a llevar, amén, a irrespetar a las autoridades puestas, a faltarles el respeto. Entonces, con esto termino, ¿verdad? La comparación entre Saúl y Saulo. Y hay tres nombres principales alrededor de los cuales gira este libro. Samuel, Saúl y David. Dos ejemplos muy buenos. Samuel y David. Un ejemplo que no deberíamos de imitar. Saúl. Amén. Bueno, vamos a orar para darle gracias al Señor porque nos ha permitido empezar. Padre, gracias porque una vez más tú eres así y serás fiel a nuestras vidas. Que tu enseñanza, como siempre, hable a nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que aprendamos de su palabra. Amén. Feliz noche.